Amén, amados hermanos. Entonces vamos a empezar ahora con la lectura de la Sagrada Escritura. Reconociendo que nuestro Dios es el que ha decidido a usar hombres como nosotros, hombres pequeños, hombres finitos. Nosotros no somos grandes, sino estamos en las manos de alguien que sí es grande y es el Dios Todopoderoso a quien nosotros hemos decidido servir. Vamos a seguir con nuestro estudio de los atributos de Dios. La semana pasada vimos el propósito por el cual Dios había creado el universo entero y todo lo que existe en él. Vamos a hablar un poquito rápidamente acerca de la predicación anterior para seguir predicando acerca de la soberanía de Dios. Las escrituras nos enseñan que Dios creó todo, el universo entero. Pero ¿para qué Dios creó todo lo que nosotros conocemos? La Biblia nos enseña que Dios creó para su propio deleite y gloria. Es decir, para manifestar su grandeza y recibir de nosotros el honor y la adoración que Él merece. Entonces, ese es el propósito por el cual Dios nos creó a nosotros y creó todo lo que nosotros conocemos para que su nombre sea glorificado. Toda la creación da gloria a Dios, empezando por el mundo entero. Dice la palabra de Dios, porque todas las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. El hombre puede ver cómo la creación da gloria a Dios a través de las cosas hechas. El hombre puede ver que Dios es todopoderoso. El hombre puede ver que Dios es omnisciente, que lo conoce todo, que su sabiduría no hay quien la alcance, solamente observando la creación. Entonces, la creación da gloria al Señor. La creación dice, Dios es grande, Dios es glorioso. Pero ahora también nosotros como hombres hemos sido hechos para la gloria de Dios. Como sabemos, hay dos clases de hombres en el planeta Tierra. Hay los justos y los injustos. Voy a explicar quién son los justos. Los justos no son aquellos que han hecho buenas obras. Los justos no son aquellos que han hecho méritos, sino los justos son aquellos que han inclinado su cabeza y sus rodillas y han reconocido que Jesús es el Señor y Salvador y que solo a través de Él pueden ellos encontrar salvación. Ellos son los justos, los que han reconocido a Dios, los que han entendido que el hombre no puede justificarse por sus propios méritos, sino tienen que reconocer que Cristo murió en una cruz para salvación de sus almas. Entonces, los cristianos se les conoce como los justos o como los santos de Dios. Y aquellos que no han conocido a Jesús, aquellos que no quieren recibir a Jesús como Señor y Salvador, se les dice que ellos son los injustos. ¿Por qué? Porque no aceptan la justicia que Dios está ofreciendo a todo pecador para justificarles. Entonces, tanto los justos como los injustos van a dar gloria a Dios, quieran o no quieran. En el día del juicio final, donde dice la palabra de Dios que Dios juzgará a los vivos y a los muertos, conforme a sus obras. Entonces en ese día del juicio final se presentarán delante del trono de Dios aquellos que no hayan creído en Jesús como Señor y Salvador, y Dios les va a juzgar conforme a los hechos que hayan ellos cometido. Entonces ellos, al ver que son juzgados conforme a sus hechos, ellos van a decir, Señor, tú eres justo, Señor, tú eres bueno. Pero muchos se van a parar y van a decir, Señor, tú no eres justo, Señor, tú no eres bueno, porque no tuviste misericordia de mí
Y Dios dirá, tuve misericordia de ti. ¿Cuántas veces te predicaron el Evangelio? ¿Cuántas veces escuchaste de que Cristo era el camino, la verdad y la vida y decidiste darme la espalda? Entonces dirá, mira aquellos que sí se salvaron. Yo soy justo y misericordioso, tardo para la ira y rápido en misericordia. Entonces, el impío va a dar gloria a Dios, tanto como el justo, de la misma manera, glorificará al Dios del cielo y de la tierra. Entonces, ahora vamos a empezar con el estudio que hemos venido a predicar hoy. Dios es Señor sobre todo. Dios es Señor sobre todo. Las Escrituras no solamente nos enseñan que Dios es creador, sustentador del universo, sino que también Él es soberano y rey. Él reina sobre todas las criaturas, actividades, cosas desde las más grandes hasta las más pequeñas, por su perfecta sabiduría, infinito poder y absoluta justicia. Él es libre de hacer todo según su propia voluntad y de hacerlo para su propia gloria y placer. Él es quien ha determinado todas las cosas y ninguno puede anular lo que Él ha dicho que pase. Dios ha predestinado todo lo que hoy nosotros vemos y nadie va a poder retroceder la causa por la cual Dios ha hecho. Entonces, vamos a ver qué significa esto de la supremacía de Dios. Vamos a ver qué significa la supremacía de Dios. Antes de comenzar nuestro estudio de la soberanía de Dios, debemos considerar una doctrina que es absolutamente esencial para el entendimiento correcto de Dios, su supremacía. Antes de que nosotros pasemos a estudiar que Dios es soberano, vamos a estudiar primeramente la supremacía de Dios. ¿Por qué Dios hace lo que hace? Entonces, con respecto, la palabra se refiere a que Él es lo más alto. Entonces la palabra supremacía con respecto a Dios se refiere que Él es el más alto, el más excelso, alguien que tiene el rango más grande, el que tiene la autoridad más grande. Entonces cuando hablamos de que Dios es supremo, estamos hablando de que Él es el más grande de todos, que no hay nadie que se pueda comparar a Dios. Entonces eso es la supremacía de Dios. Él tiene el lugar con más autoridad de toda la creación. Él es a quien nosotros tenemos que obedecer. ¿Y por qué Él es a quien nosotros tenemos que obedecer? Como vimos en anteriores estudios, Él es creador, sustentador y dueño de todo. Y si Él es dueño de todo, Él es el supremo Dios, el cual decide qué hacemos y qué dejamos de hacer. Entonces, la supremacía tiene tres significados, vamos a ver con respecto a Dios. Con respecto a la persona de Dios, ¿qué es la supremacía? Significa que Él es infinitamente más excelente que sus criaturas y de más infinito valor que todas sus criaturas juntas. Entonces, Dios es de infinitamente valor. Dios no puede ser comparado con nadie. Él es el ser más glorioso, más excelso, más excelente, más poderoso. Entonces no podemos compararlo con nadie. En los estudios que hemos hecho acerca de estos estudios que hemos dado, estudiamos acerca de la santidad de Dios. ¿Qué significaba la santidad de Dios? Había dos respuestas. Una era que Dios es santo moralmente. Pero la palabra santo también tiene otro significado cuando se refiere a Dios. Significa que Él es diferente, que Dios no tiene comparación. Entonces, cuando decimos Dios es santo, estamos diciendo nadie
puede compararse con Él, porque solamente Él es santo. Solamente Él es digno de adoración. Solamente Él es al único que tenemos de glorificar. Con respecto al lugar de Dios, significa que Él es exaltado sobre toda su creación y no tiene igual. Dios tiene el lugar más glorioso, ya que no hay nadie como nuestro Dios. Y con respecto al propósito de Dios, significa que Él es el centro de todas las cosas y las dirige hacia su gran propósito. Al entender que Dios es el ser más glorioso, hemos entendido que Él ha creado todo, ¿para qué? Para su propia gloria. Él es el centro de atención de todo lo que ha creado. Dios es supremo, creador y gobernador de todo lo que hay. Y Él decide y da órdenes a toda la creación. Entonces Dios decide y da órdenes a toda la creación. Ahora, todo esto que yo le he venido diciendo, he venido resumiendo un poco acerca de lo que vamos a ver en las Escrituras. Ya hemos escuchado quién es Dios, ahora vamos a comprobar con las Escrituras que lo que estamos diciendo es verdad. Entonces, vamos a ver Salmos 97, versículo 9. Salmos 97, versículo 9. En las Escrituras el nombre de una persona tiene gran significado, que frecuentemente describe quién es y revela algo de su carácter. Vamos a ver qué nombre se le da a Dios en las Escrituras y qué nos revela de su supremacía y su relación hacia su creación y especialmente con el hombre. Entonces, Salmos 97, versículo 9 dice: porque tú, Jehová, se dan cuenta, miren, porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra. Eres muy exaltado sobre todos los dioses. Entonces, ¿cómo se le llama a Jehová en este pasaje? Porque tú, Jehová, eres el excelso. ¿Qué significa la palabra excelso? Excelente, superior, incomparable. Entonces Dios es el incomparable. Dios es el excelso de toda la creación. Ahora, este pasaje también dice: eres muy exaltado sobre todos los dioses, dice este versículo. Este pasaje no está diciendo que hay otros dioses, sino está afirmando que esos dioses o ídolos no se comparan al Dios único y verdadero. El ser humano ha sido destituido de la gloria de Dios por causa de ¿qué? Del pecado. Entonces el ser humano ya no puede adorar al único Dios verdadero y en su mente corrupta ha hecho ídolos a su imagen y semejanza. ¿Para qué? Para ponerle en vez de Dios. Entonces ahora el hombre se inclina sobre una estatua. ¿Por qué se inclina durante una estatua? Porque ya no puede adorar al Dios verdadero. Por eso dice el Señor Jesucristo que Él es la puerta. Y el que entre por esa puerta volverá a tener esa relación, la cual perdió el hombre por causa del pecado. Entonces podemos ver que Dios es el más excelso, el más excelente. Ese es un nombre que se le da a Dios, porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra. Entonces vamos a ver Isaías capítulo 57, versículo 15. Isaías 57, versículo 15. Otro nombre que se le da a Dios, dice: porque así dijo el alto y sublime. Isaías 57, versículo 15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Entonces, ¿cómo se le llama a Dios? El Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados.
Entonces, dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Entonces, Dios es el más alto, Dios es el más sublime, el más superior. No hay nadie que se compare a Dios, hasta el punto que Él dice, porque mi nombre es el Santo. ¿Se recuerdan qué significaba la palabra santo? Como dije al principio, la palabra santo significaba que Dios es diferente a toda su creación y no hay nadie que se compare con Él. Entonces, su nombre es el Santo. ¿Qué está diciendo cuando dice yo soy el Santo? Yo soy a cual nadie puede compararse. Por eso una y otra vez el Señor, cuando quiere compararse a alguien, dice yo soy el que soy. El Señor dice yo soy el que soy. ¿Por qué dice yo soy el que soy? Porque yo no me puedo comparar a nadie. ¿Se dan cuenta? Dios no puede compararse a nadie sino con Dios mismo, porque no hay nadie semejante a Él. Solamente el Señor Jesucristo dijo yo soy. ¿Por qué el Señor Jesucristo dice yo soy? Porque Él es el mismo Dios. Por eso es que se comparaba a Dios mismo. Entonces ya pudimos ver que Dios es el más grande, el más excelso. Pero también dice este versículo, dice, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces dice Dios que Él habita en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Cuáles son esos que viven, que son humildes en espíritu? ¿Cuáles son aquellos quebrantados? Aquellos, como les dije en el principio, que han recibido al Señor Jesús como su Señor y Salvador. Aquellos que dicen, Señor, yo creo que te necesito, creo que no puedo salvarme, creo que yo soy insuficiente, necesito de tu ayuda. Aquellos quebrantados de corazón, aquellos, con ellos el Señor habita. Dice el salmista David en Salmos 32, versículo 1 al 2. Salmos 32, versículo 1 al 2 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Se dan cuenta? Nosotros como cristianos, en nuestro espíritu no hay engaño. ¿Por qué? Porque ya hemos entendido que la salvación es un regalo de Dios. Por eso dice que por gracia sois salvos mediante la fe, y esto no de vosotros, sino don de Dios, no por obras, para que nadie se glorifique. Entonces aquel que entiende que es salvo solamente por la fe en lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario, con él habita el Señor. Bendito sea el Dios Todopoderoso, porque Dios no habita con el que tiene tanto poder, porque Dios no habita con aquellos grandes de la tierra, sino Dios dice, con los humildes habitaré yo, con aquellos que me reconozcan como Señor. Imaginémonos el Dios excelso, el Dios grande, el Dios todopoderoso, quiere tener comunión con nosotros, criaturas pequeñas. No deberíamos de estar agradecidos con Dios. Cada día yo agradezco que Dios quiera tener comunión conmigo. Dios no necesita de mí. Él es autosuficiente, autodependiente, autoexistente. Pero sin embargo, Él quiere tener una comunión conmigo. ¿Se dan cuenta la humildad de nuestro buen Dios? Entonces, habiendo considerado los nombres divinos que revelan la supremacía de Dios, ahora consideremos una de las declaraciones bíblicas más hermosas acerca de su supremacía. Primera de Corintios capítulo 29, versículo 11. Primera de Corintios capítulo 29, versículo 11. Dice, Primera de Corintios capítulo 29, versículo 11, dice,
tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres el excelso sobre todos. Entonces, todo lo que está aquí en la tierra y en el cielo es del Señor. Absolutamente todo lo que hay aquí en el universo entero es del Señor. ¿Ya? Vamos a ver 5 atributos que se describen en este versículo. El primero es la magnificencia. Dice, tuyo es, oh Jehová, la magnificencia. ¿Qué significa la magnificencia? La magnificencia. ¿Qué significa la magnificencia? Quiere decir, tuya es la grandeza. Él es excelentemente perfecto y no hay nadie como Él. El poder. ¿Qué quiere decir el poder? Todo lo gobierna Dios. ¿Quieres que te diga? Todo lo gobierna Dios. Entonces, tuya es la magnificencia y el poder. ¿Por qué de Dios es el poder? Porque Él es dueño de toda la creación y Él lo gobierna todo. La gloria. Si Él ha creado todo, todo es para su gloria. ¿Y qué dice el Señor? Yo no comparto mi gloria con nadie. ¿Por qué Dios no comparte su gloria con nadie? Porque Él es el ser más glorioso. Él es el ser más excelso. Que nadie puede, que Él no puede compartir su gloria con nadie más. La victoria, dice. Dios nunca pierde. No hay nadie más grande que Él. Él siempre ganará todas las victorias. El honor. Solo Dios es Rey de Reyes y el único que debe ser exaltado. ¿Y por qué Dios dice que todas estas cosas son de Él? Porque Él es dueño de toda la creación y Él decide todas estas cosas. Amén, amados hermanos. Dios es soberano y Él hace lo que le place en los cielos y en la tierra y todas las cosas. Vamos a seguir viendo un poquito más acerca de la supremacía de Dios. Segunda de Crónicas capítulo 20 versículo 6. Segunda de Crónicas capítulo 20 versículo 6. En Segunda de Crónicas capítulo 20 versículo 6 dice: Dijo Jehová Dios de nuestros padres: ¿No eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Entonces, aquí Dios nos declara que Él tiene dominio del universo entero y no hay quien se resista. Nadie puede resistirse al Señor. Todos estamos bajo el dominio de Dios. ¿Se dan cuenta? Ahora, aún el diablo está bajo el dominio de Dios. Él está sujeto, es un subordinado, es un súbdito del Señor. El mismo Satanás. Cuenta la palabra de Dios que Satanás una vez entró hacia el trono de Dios. Y dice que el Señor le hizo una pregunta y le dijo: Satanás, le dice, ¿no has visto a mi siervo Job? Y dice: claro que le he visto a tu siervo Job. Y también he visto que le tienes cercado y que le tienes cubierto. Y dice Satanás y le dice: pero quítale toda esa cobertura y vas a ver cómo te da la espalda. Entonces Dios le dice: ok, Satanás, ve. Entonces Satanás le quita todos sus bienes, le quita todas sus riquezas. Pero ¿quién le dio la autoridad a Satanás para que él haga todo esto? Dios. Dios domina sobre todo. Él da y Él quita, dijo Job.
Dios dio, Dios quitó. Desnudo vine, desnudo voy, desnudo voy. Sea el nombre de Dios bendito. ¿Se dan cuenta? Sea el nombre de Dios bendito. Vuelve Satanás al trono de Dios y le dice, pero si tú le tocas su propia vida, vas a ver como si te da la espalda. Y le dice el Señor, tócale. Entonces la enfermedad viene a nuestras vidas porque el Señor lo permitió. No porque Satanás está queriéndonos dar cáncer o dar sida. Dios ha decidido. ¿Pero por qué Dios ha decidido? No sabemos. El Señor es más sabio que nosotros. Nosotros no podemos entender la mente de Dios, pero la palabra es clara. Él domina sobre toda la creación. Nada se va de sus manos. Todo está bajo su control. Job 42, versículo 2. Job 42, versículo 2. Job 42, versículo 2 dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Se dan cuenta? Dice Job, yo conozco que todo lo puedes y no hay pensamiento que se esconda de ti. Las escrituras claramente nos revelan que Dios es Rey de reyes y Señor de señores. Él hace lo que le place, ningún propósito puede ser frustrado. Él hace todo lo que ha designado, cumple lo que ha decretado y como dice Job, todo lo puedes. El salmista David en el Salmo 115, versículo 3 dice, nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Nuestro Dios está en los cielos, pero Él todo lo que quiso ha hecho. ¿Por qué todo lo que quiso ha hecho? Porque Él es soberano, porque Él decide y Él da órdenes y eso es lo que sucede. Proverbios 21, versículo 30 nos habla acerca de este mismo tema. Dice, no hay sabiduría ni inteligencia ni consejo contra Jehová. No hay sabiduría, miren, dice, ni inteligencia ni consejo contra Jehová. No hay alguien más inteligente que pueda hacer un plan en contra de Dios para frustrar sus planes. Dice, no. No hay más inteligente que Él. No hay nadie más sabio. Él hace lo que le place y nosotros obedecemos. Vamos a ver cómo nosotros obedecemos a través de la palabra de Dios. La supremacía de Dios sobre las obras de sus manos está descrita de manera viva en la Escritura. Vamos a ver cómo la materia inanimada y las criaturas irracionales cumplen los mandatos de Dios. Vamos a ver cómo la creación cumple lo que Dios dice y cómo aún los animales cumplen lo que Dios quiere que hagan. Vamos a ver sobre la supremacía de Dios sobre la materia inanimada. El pueblo de Israel había sido libertado. El pueblo de Israel había sido libertado de Egipto por la mano de Moisés, siervo de Dios. Y dice que el pueblo de Israel se encontraba en el desierto, camino a la Canaán celestial, a la tierra prometida. Pero dice que de repente se dieron cuenta que el faraón venía detrás del pueblo de Israel con todo su ejército. Entonces el pueblo de Israel se puso nervioso, porque dijo, para esto salimos de Egipto, para morir en manos del faraón. Mejor hubiéramos quedado trabajando. Por lo menos ahí teníamos pan. Por lo menos ahí teníamos carne. Entonces dice que Moisés empieza a orar al Señor. Y Dios le dice, Moisés, ¿por qué estás orando? Usa tu vara. Usa la vara que yo te di. Y le dice en Éxodo capítulo 14, versículo 16, dice, y tú alza la vara, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. ¿Se dan cuenta? Dios ordena que se abra ese mar y el mar se abre. Dios dice ciérrese, el mar se cierra. Pero eso es algo imposible. Pero el mar
tiene que obedecer a su creador. Dios da una orden, eso sucede. Dios dijo, sea la luz, y apareció el sol. Entonces se dan cuenta la autoridad que Dios tiene. Él dice, y eso sucede. Coré, Datán y Abirán, y 250 hombres. Ellos eran de la tribu de Levit. Dios había escogido a los levitas para que ministren en el servicio del tabernáculo. Pero dentro de esta misma tribu de Levit, Dios había separado a la descendencia de Aarón para que solo ellos ejerzan el papel de sacerdocio. Pero Coré y los que estaban con estos hombres no estaban de acuerdo. Pensaban que Moisés había escogido a su conveniencia, ya que Aarón era el hermano de Moisés. Y se rebelaron contra Moisés y Aarón, y el Señor se encendió en ira, porque no había sido ellos, sino Dios el que había estipulado todas estas cosas. Números capítulo 16, versículo 28 al 31. Números capítulo 16, versículo 28 al 31 dice: Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado, para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres murieron estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieron vivos al Seol, entonces nos conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Entonces Dios dice, se va a abrir la tierra y va a tragar a todos estos hombres. Eso sucede. Entonces, ¿cuándo nosotros vamos a ver que la tierra se abra y se coma a alguien que él quiera, y entonces se vuelva a cerrar y quede como que nada pasó? Entonces, Dios ordena, y a lo que él ordena, la tierra tiene que obedecer. Entonces, si Dios ordena algo, eso va a suceder, porque Dios tiene máxima autoridad. Josué, dice que Josué se encontraba en una batalla contra 5 reyes. Y al ver Josué al ver los 5 reyes que Josué empezó a tener ventaja, empezaron a correr. Entonces Josué dijo, en Josué capítulo 10, versículo 2 dice, entonces Josué habló a Jehová. ¿Qué hizo Josué? Oró a Jehová. Oró a Jehová. El día en que Jehová entregó a los amorreos delante de los hijos de Israel, y dijo, en presencia de los israelitas, sol detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajagón. Y el sol se detuvo, y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jaser? El sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi el día entero. Entonces se dan cuenta, Dios le dice a Moisés, yo te he entregado a estos 5 reyes en tus manos, ve y acaba con ellos. Y no le da el tiempo para acabar, porque iba a descender la noche, pero dice que Moisés oró a Dios y le dijo, Señor, permite que que siga dando el sol. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Permitió que el sol siguiera dando por casi medio día. Entonces Dios tiene el control de todo lo que Él ha creado. Ahora vamos a ver esta misma supremacía a través de los animales, cómo los animales obedecen al Señor todo lo que Él dice. Dios, para manifestar su supremacía, hizo que los cuervos llevaran su comida a Elías. Esto lo podemos ver en Primera de Reyes capítulo 17, versículo 1 al 3. Vamos a dar inicio entonces a la lectura. Primera de Reyes capítulo 17,
versículo 1 al 3, dice: Ahora bien Elías, quien era de Tisbe, de Galat, le dijo al rey de Acab: Tan cierto como que el Señor vive, el Dios de Israel, a quien sirvo, no habrá rocío de lluvia durante los próximos años hasta que yo le dé la orden. Después el Señor dijo a Elías: Vete al oriente y escóndete junto al arroyo de Querit, cerca de su desembocadura en el río Jordán. Elías dice: no va a llover durante 3 años. Pero dice el Señor: como yo sé que este hombre, este rey, va a hacer todo lo posible para matarte, vete a esconder en el lugar donde que yo te voy a decir. Pero tú vas a estar escondido ahí. Pero no te preocupes, Elías, porque yo sé que tú necesitas comer. Y yo voy a mandar a un cuervo que te traiga carne y que te traiga pan. Dios da orden a un cuervo para que traiga carne y para que traiga pan. ¿Se dan cuenta que Dios dice y todos tenemos que obedecer? Vamos a seguir viendo. Eliseo se encontraba talando árboles con otros profetas y de repente dice que cayó el hacha en el río. Un hacha cae al río, se zafa y cae al río. Y el hacha es tan pesada que se hunde. Pero ¿qué dice el profeta? Cogió, partió un palo y tiró. Y el hacha volvió a flotar. Entonces sacaron el hacha. Esto es imposible para nosotros. ¿Cómo es que el hacha va a volver a subir para la superficie? Es imposible. Pero lo que para nosotros es imposible, para Dios no es imposible. Él tiene el control sobre todas las cosas. Daniel se encontraba en medio de los leones. ¿Qué es lo que hizo el Señor cuando Daniel se encontraba en medio de los leones? Le dijo: leones, cierren la boca. Y estos leones tal vez no habían comido por 8 días. ¿Y qué es lo que hicieron los leones? Cerraron la boca y se pusieron a dormir. Pero ¿por qué los leones hicieron eso si los leones querían comerle a Daniel? Porque Dios lo dijo. Porque si Dios dice, los animales tienen que obedecer. Salmos, versículo 135, versículo 6 dice: todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Todo lo que el Señor quiere lo hace. Absolutamente todo. La supremacía de Dios se demuestra también en su gobierno perfecto sobre la voluntad de los hombres. Pero antes de ver esto, vamos a ver la voluntad del Dios la voluntad del soberano Dios. Dios es soberano de la misma manera que un rey, ¿no es cierto? Por ejemplo, un rey antiguamente, el rey se le llamaba el soberano. ¿Por qué se le llamaba un rey soberano? Porque el rey daba una orden y esa orden tenía que ser cumplida, les guste o no les guste al pueblo. Si el soberano decía: se muere tal hombre, ese hombre se tenía que morir. Ahora, lo mismo es con Dios. Dios toma decisiones y Él las hace. Él ha decretado lo que ha de ocurrir. De la misma manera, Él es soberano, también es santo, y Él decide qué es bueno y qué es malo, qué es pecado y qué no. Y nos ha mostrado todo esto a través de los 10 mandamientos. Ahora, vamos a ver la soberanía de Dios. Pero vamos a tener que dividirle en 2 partes. Una es el decreto de Dios. Dios decreta algo y eso sucede. Y otra es los preceptos de Dios. Entonces una es el decreto de Dios y otra es los preceptos de Dios, que habla acerca de los mandamientos. Dios es Rey de reyes y Señor de señores y gobierna todo. Él es soberano y Él hace lo que le place. Él es el ser supremo. Él tiene la voluntad para poder entender la soberanía de Dios o voluntad de Dios. Hemos decidido dividir esto en 2 partes. Entonces, como les dije, la primera es el decreto consejo de Dios.
vamos a ver cómo el decreto de Dios se cumple porque Dios ha decretado. Entonces vamos a leer Efesios capítulo 1, versículo 3 al 11. Y me gustaría que abren las Biblias porque tenemos que empezar a leer porque son bastantes versículos. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 11. Vamos a ver la soberanía de Dios dividida en dos partes: los decretos de Dios y los preceptos de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 11 dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, Dios desde antes de la fundación del mundo nos escogió. Él decretó que nosotros seamos santos y sin mancha delante de Él. Versículo 5. En el amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué significa según el puro afecto de su voluntad? Según el puro afecto de su voluntad. Porque Él quiso, porque a Él le plació. Versículo 6. Para la alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado. Versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Amén. Entonces, estamos viendo que Dios en su soberanía, Dios ha decretado algo. ¿Qué ha decretado algo? Que nosotros nos íbamos a reconciliar con Dios. Pero ¿cuándo Dios decretó esto? Antes de la fundación del mundo. Los decretos de Dios no pueden fallar. Él dice, ustedes van a ser salvos. Y yo lo dije desde antes de la fundación del mundo. Y ahora empezamos a ver quién Dios predestinó. Por ejemplo, cuando un pecador se arrepiente, imaginémonos, predicamos a 30, 40 personas. Y de repente una persona se arrepiente y dice, yo recibo a Jesús como Señor y mi Salvador. Y viene llorando. ¿Por qué esta persona viene? Porque esta persona fue predestinada para la salvación. ¿Se dan cuenta? Pero nosotros no sabemos. Yo no sabía que era predestinado para la salvación. Yo no sabía que Dios me había escogido desde antes de la fundación del mundo. Pero ahora que conozco las Escrituras, conozco que hay un Dios soberano que controla todas las cosas que suceden y que nada sucede por casualidad. Todo sucede porque fue el propósito de Dios. Nada sucede en el mundo, como dice, no se cae una flor de un árbol sin que Dios no lo permita. Ahora vamos a ver la voluntad preceptiva de Dios. ¿Qué significa la voluntad preceptiva de Dios? Normas de conducta o mandamientos o leyes. Esta voluntad no siempre se cumple, ¿se dan cuenta? Los decretos de Dios siempre se cumplen, pero la voluntad preceptiva de Dios no siempre se cumple. Vamos a ver qué dice Mateo capítulo 6, versículo 10. Mateo capítulo 6, versículo 10. Mateo 6, capítulo 10 dice: Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Aquí este pasaje no está hablando de la voluntad decretiva de Dios, sino la voluntad de Dios como normas de conducta. Dios ha determinado qué es bueno y qué es malo.
Dios ha determinado qué es bueno y qué es malo, pero esa es nuestra obligación de cumplirlo. Nosotros estamos obligados a obedecer a Dios o no a obedecer a Dios. Porque si Dios hubiera predestinado que nosotros obedezcamos, entonces ¿qué es lo que sucede? Nosotros seríamos robots. Pero se dan cuenta que Dios dice que cuando nosotros nos convertimos en el Señor Jesús, ¿qué es lo que hace el Señor Jesús? Cambia nuestros corazones para que libremente le sigamos a Dios. Entonces el ser humano libremente ahora busca a Dios. ¿Por qué? Porque ha reconocido que Él es su Salvador. Los preceptos, la ley moral de Dios, es donde Dios revela su carácter moral, y nosotros, al ser cambiados el corazón, ahora oramos y de igual que Cristo, para que podamos hacer su voluntad revelada a través de los 10 mandamientos. Dice, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Entonces cuando Cristo está orando, está diciendo, hágase tu voluntad, permite que yo haga lo que tú me mandaste hacer. Que yo pueda cumplir con lo que tu palabra enseña. Por eso cuando nosotros oramos, el Padre nuestro dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y ahí dice, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces está hablando acerca de esta voluntad preceptiva en sus mandamientos. Entonces esta voluntad no siempre se cumple, pero los decretos de Dios se cumplen sí o sí porque Dios lo ha dicho. Para entender la soberanía de Dios tenemos que tener claro estos 2 puntos. La voluntad decretiva o el consejo de Dios y la voluntad preceptiva o normas de conducta de Dios. La voluntad decretiva o el consejo de Dios se cumple sí o sí en la creación y en nosotros como seres humanos, nos guste o no nos guste. La voluntad preceptiva o normas de conducta no siempre se cumplen. Por ejemplo, los cristianos amamos a Dios, pero sabemos que el mal todavía mora en nosotros. Entonces, aunque nosotros amamos a Dios y aunque nosotros con todo nuestro corazón deseamos obedecer a Dios y nunca hacer nada malo, siempre acabamos haciendo lo malo. Siempre nos equivocamos. Entonces, esta voluntad preceptiva no siempre se cumple, pero los decretos de Dios siempre se van a cumplir. La supremacía absoluta de Dios se afirma con claridad y certeza en el Nuevo Testamento. En Efesios capítulo 1, versículo 11, como leímos, dice, Él hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. La palabra hace en el griego significa Él hace hacer efectivo. Por esta razón leemos en Romanos capítulo 11, versículo 36, dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Voy a dar el último pasaje del día y vamos a terminar. Santiago capítulo 13, versículo 15. Santiago capítulo 13, versículo 15. Dice, el hombre puede jactarse. ¿Qué hace el hombre? El hombre se jacta y dice, yo de aquí en unos años pienso viajar a Estados Unidos. Yo de aquí en unos años pienso ser abogado. Yo de aquí en unos años pienso comprarme una casa. Y el hombre dice, y se jacta, y se llena de orgullo. Pero vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Santiago capítulo 4, versículo 13 al 15 dice. Santiago capítulo 4, versículo 13 al 15 dice. Vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí un año, traficaremos y ganaremos. Entonces hay personas que dicen, yo esta semana me voy a ir a Estados Unidos, esta semana yo voy a trabajar bien, voy a ganar dinero. Y miren lo que dice en el versículo 14, cuando no sabéis qué será del día de mañana. Nosotros no sabemos qué va a pasar el día de mañana, pero sin embargo ya estamos diciendo, nosotros vamos a hacer esto. Yo voy a tener esa casa. Yo voy a ser el hombre más importante. Pero Dios dice,
Hombre, no seas insensato porque tú no sabes qué te va a pasar el día de mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Dice. Ciertamente es neblina que parece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Qué es nuestra vida? Ustedes han visto la neblina, los que madrugan, salen y miran la neblina está ahí por un poco de tiempo y después se desvanece y se pierde. Así es la vida del humano. Versículo 15 dice, en lo cual deberías decir, si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello. El hombre debería decir, si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello. Voy a hablar acerca de mi vida. Yo nunca tenía planeado de venir a Los Ángeles, a Londres. Yo nunca en mi vida había tenido planeado venir a Londres. Pero sin embargo, Dios desde mi juventud, primeramente me llevó a España, después de llevarme a España, me trajo acá, sin que yo lo supiera. Él estaba cumpliendo su decreto, lo que él había dicho desde antes de la fundación del mundo. Fabricio va a ir a España, Fabricio va a ir a Londres, y en Londres Fabricio me va a conocer. ¿Se dan cuenta? Entonces, toda nuestra vida ha estado predestinada desde la fundación del mundo. Cada movimiento que ustedes han decidido tomar no ha sido por su propia voluntad, sino porque Dios decidió llevarles a donde Él quería. Ahora, nosotros sí somos culpables ¿de qué? De transgredir la ley de Dios. Libremente lo hacemos. Pero sin embargo, todas nuestras vidas están en las manos del Señor. Si ocurre un accidente en su vida, Dios es soberano y Dios sabe por qué ha sucedido. Recuerden que Él está bajo el dominio de todo y nosotros como seres pequeños, ¿qué es lo que debemos de hacer? Como dijo Job, Señor, tú eres Dios y yo soy hombre. Tú sabes por qué haces todas las cosas. Yo no lo sé, pero yo confío que tú eres bueno. He aquí encontramos el lugar de descanso para el corazón. Nuestras vidas no es el producto de un destino ciego, ni el resultado de la suerte caprichosa, sino que cada detalle en nuestras vidas fue ordenado por el Dios viviente y soberano. Ni un solo cabello de nuestra cabeza puede ser tocado sin su permiso. Ni un solo cabello se cae. Si ustedes se peinan y se cae, es porque Dios decretó que ese cabello se va a caer. ¿Se dan cuenta cuán grande es esa soberanía de Dios? Y leo estos versículos prontamente, Proverbios 16:9, aunque dije que iba a ser el último, pero perdón. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Yo pienso hacer esto, pero ¿qué dice la Biblia? Mas Jehová endereza sus pasos. Yo pienso ir a Estados Unidos, Dios dice, tú te quedas aquí. Salmos 31:15 dice, en tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Salmos 37:7 dice, guardar silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospere en su camino, porque el hombre que hace maldades. Bueno, le pueden seguir viendo, no escribí el siguiente versículo. Entonces, toda nuestra vida está en las manos del Señor y nosotros podemos descansar. Entonces, ahora nosotros al entender que Dios es soberano, descansemos en Él y digámosle, Señor, ayúdame a hacer lo que yo tengo que hacer. ¿Qué es? Cumplir tu voluntad. Hacer todo para tu gloria. Y sé que nada de lo que yo haga, sé que nada donde yo llegue ha sido porque yo me lo he ganado, sino porque tú has decidido. ¿Qué dice el Señor? Yo pongo reyes y quito reyes. Ahora, ¿qué es lo que pasó en Estados Unidos? Estaba el presidente Donald Trump. ¿Qué dice el Señor? Yo pongo reyes y yo quito reyes. A mí me plació poner a John Biden y punto. ¿Quién puede decir algo? Pero si a él mismo le da la gana, él le coge a John Biden y le saca. Porque él es soberano. Entonces, descansemos en él. Hermanos míos,
que Dios sea glorificado y en lo más profundo de mi corazón oro para que el Señor nos ayude, porque es muy difícil escuchar todas estas palabras. Entonces, que Dios les bendiga y como dijo el Señor Jesucristo, siervos inútiles somos y hemos hecho solamente lo que el Señor nos ha mandado hacer. Que la gloria y la honra sea para nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.